Ahora sí, buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a esta lección 2, que se titula Las dos clases de mentalidad de un obrero. Entonces, en la clase pasada veíamos el ejemplo de la hormiga y vamos a ver a lo largo de esta escuela cómo nos van a enfocar al liderazgo. Entonces, el ejemplo de la hormiga es el trabajo y hoy vamos a ver las dos clases de mentalidad de un obrero. Entonces, para no demorarnos tanto, porque sé que por problemas técnicos comenzamos tarde, entonces vamos a ver directamente el obrero malo. Entonces vamos a ver qué hace el obrero malo y qué hace el obrero bueno. Y todo va a estar respaldado bajo la palabra. El obrero malo. Un obrero malo con una mente contaminada se siente fracasado antes de comenzar el trabajo. Un obrero con una mente contaminada piensa que el pecado es algo normal, que somos débiles y le da cabida a la duda. Entonces, hay muchas personas, no solamente en la iglesia, que cuando se ven enfrentados a cualquier cosa que indique responsabilidad, tienen una actitud ya de inicio negativa. No han comenzado el trabajo, por ejemplo, dicen, hermano Cristian, tiene que hoy, hoy usted se va a encargar de la oración en la iglesia. El obrero malo, ¿qué hace? Si yo fuera el obrero malo, pero ¿para qué el lunes a las 5 de la tarde? Justo a esa hora es cuando se pone a llover. ¿Para qué a las 5 de la tarde? Eso la gente no va a llegar cansada del trabajo y no va a ir. El obrero malo se caracteriza porque es una mentalidad fracasada. Y la otra parte dice, piensa que el pecado es algo normal, que somos débiles, le da cabida a la duda. Entonces, esto es algo peligroso. Sabemos que todos somos pecadores. Eso yo sé que ustedes lo saben. Pero el gran error es normalizar el pecado. Bajo ninguna cabida debemos normalizar el pecado. Vamos a ver otra característica. Un obrero con una mente contaminada le da prioridad a sus emociones y no a sus convicciones. Son más importantes sus deseos que lo que Dios piensa y desea para él, pues busca primero su conveniencia. Entonces, ¿cuál es la conveniencia del obrero malo? Y le da prioridad a sus emociones y no a sus convicciones. Entonces, sabemos que Dios quiere que nosotros seamos activos, que trabajemos en la obra. Y el obrero malo pues va a sacar las excusas, va a decir, no hermanito, pastora, es que yo tengo mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿La comodidad o el trabajo? La comodidad. Entonces el obrero malo va a sacar una cantidad de excusas enormes. Y el punto D, ve problemas donde hay soluciones. No es proactivo, sino reactivo. Me imagino que conocerán personas así. Hay dos tipos de personas en ese caso. Pero vamos a ver en este caso el obrero malo. Hay personas que a todo le ven problema. Que, que hay una reunión de jóvenes o que se fue la luz en pleno culto. No, eso se fue la luz, eso ya no vamos a poder tocar, eso ya va a tocar cancelar el culto. Ya no se van a poder poner las diapositivas en el televisor, las canciones. El obrero malo va a hacer eso.
Pero ¿qué va a hacer el obrero bueno? Así toque con panderetas, así toque aplaudir, así toque cantar a los gritos, se hace el servicio. Entonces, sabemos que todo tiene una solución, pero el obrero malo no lo va a ver así. En cambio, el obrero bueno va a tener una actitud completamente diferente. Un obrero bueno que dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces este obrero bueno tiene la confianza en Jesucristo, que no importa el reto, la situación que esté enfrentando, Él va a tener la confianza que va a salir en victoria. Y el otro punto, piensa en agradar primero a Dios antes que a sí mismo. Sueña y cumple el deseo de Dios. En la congregación nosotros no podemos estar buscando la aprobación de la gente. Mientras nosotros tengamos la paz en el corazón de que estamos haciendo lo correcto y lo que Dios nos ha llamado, debemos tener la certeza de que por ahí es el camino. Cuando buscamos agradar a los hombres, estamos en un mal camino, porque la recompensa de los hombres son recompensas efímeras, pero las recompensas de Dios son recompensas eternas. Ve soluciones donde hay problemas, es proactivo e intencional. Un obrero con la mente de Cristo se alimenta, se informa y se forma de la palabra de Dios. ¿Qué valor le das a la palabra como el ministro obrero que eres? ¿Qué valor le das a la palabra como el ministro obrero que eres? Nosotros no podemos depender solamente de lo que creemos, ni de lo que nos dicen los demás. La base de nosotros como líderes, porque aquí ya les voy a comenzar a hablar a ustedes como líderes, la base de ustedes debe ser la palabra de Dios. Porque la palabra del hombre es una palabra que está en el engaño, está en la mentira, mientras que la palabra de Dios está para corregir, para edificar, para consolar y para instruir en justicia. Para volver al diseño original de Dios con el hombre, necesitamos una mente renovada por Dios. Hay que tener en cuenta esta frase, por algo la resalté ahí. Dice, para volver al diseño original de Dios con el hombre, necesitamos una mente renovada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por cuenta propia no podemos hacer nada. Es claro que en Dios existe el libre albedrío, pero cuando usamos esta frase, cuando nos enfocamos en esta frase, es que cuando nosotros, por nuestro libre albedrío, decidimos asumir y seguir la palabra de Dios, Dios va a poder usarnos y renovar nuestra mente. Pero por cuenta propia de que uno diga, ay no, yo le doy a los pobres, yo no tomo, yo no tengo ningún vicio. Por esa sola cuenta no se logra una mente renovada, porque Dios es el que debe gobernar nuestro corazón y nuestra mente. Él debe tener el control de todo para poder hacer su trabajo. Aquí vamos a ver una serie de puntos relacionado con el tema, con la frase anterior. Número 1. Piensa en lo bueno. Está en Filipenses 4, versículos 6 al 8. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a leer todas las citas. Y entonces en esta cita bíblica se refiere a que nos enfoquemos en lo verdadero, justo, puro y digno de alabanza.
¿Y qué es eso verdadero, justo, puro y digno de alabanza? Jesucristo. Jesucristo es lo verdadero. Y nuestro pensamiento debe estar enfocado en lo bueno. No debe estar enfocado en contaminarse con las redes sociales, con el televisor, con lo que nos digan los vecinos, del otro, del uno, del otro. Ese no debe ser el enfoque. El segundo punto, ten la misma actitud de Cristo. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Piensa y actúa como Jesús. ¿Qué cosa más seria? Se dice fácil, pero a la hora de la práctica es algo muy complejo. Uno ponerse a imaginarse cómo, cómo pensaría, cómo actuaría Jesús ante ciertas circunstancias. Es complicado llevarlas a la práctica, pero sabemos que si Jesús pudo, nosotros estamos como en el camino de también poder hacerlo. De punto 3. Hagan que Dios sea su continuo pensar. Isaías 26:3. Vamos a leer esa cita bíblica. Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En completa paz. La palabra es clara y esta es una promesa muy poderosa. No, y no dice, tú guardarás ahí un poquitico ahí como para que pueda dormir un ratico, o por hoy, o por esta semana. Dice, tú guardarás en completa paz, porque Dios hace las tareas completas. Dios no deja nada a medias. Punto 4. Haz de Dios tu enfoque constante. Isaías 26:3. Es el mismo versículo que acabamos de leer. Dios debe ser nuestro enfoque. Sabemos que hay unas prioridades. Bíblicamente está eso. Primero es Dios. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. Cuarto, todo lo demás. Entonces la prioridad debe ser Dios. Y a través de que se ponga esa prioridad de Dios por encima, vamos a ver cómo las otras prioridades comienzan a moverse. Cuando se altera esas prioridades, se altera todo lo demás, toda nuestra vida. No se puede poner a la iglesia por encima de la familia. La familia está arriba. El estar con Dios se demuestra, se ve reflejado en la familia. Y la familia, una familia que está bien, se ve reflejada en la iglesia. Porque antes de ser iglesia, Dios los llama a la familia. Porque la misma palabra dice que si el sacerdote quiere servir en la iglesia, que primero sirva en la familia. Primero hay que mirar cómo está la casa para luego sí querer ir a gobernar en la iglesia. Entonces, mis hermanos, hay que mirar la familia primero. Primero, después de Dios, o sea, segundo. Número 5. No des lugar al diablo. Efesios 4:27. Evita pensamientos negativos. ¿En qué estamos pensando nosotros cada día?
¿En qué se basa nuestro pensamiento? ¿Son pensamientos de edificación o son pensamientos dañinos? ¿Qué es lo que busca el diablo? El diablo busca dañar la mente con pensamientos de derrota, de incredulidad, pero eso no se da de la noche a la mañana. Si hay alguien fortalecido en la palabra, va a tener la defensa contra esos ataques de Satanás. Pero si hay debilidad mental, espiritual, y en vez de buscar la palabra de Dios, se busca el consejo de alguien que no conoce de Dios, o se busca el consejo en la televisión, en las redes sociales, va a haber una contaminación en la mente. Número 6. Cuida a quien escuchas. Primera de Corintios 15:33. No dejes que lo negativo te corrompa. ¿Qué vemos en este punto número 6? No dejes que lo negativo te corrompa. Cuida a quien escuchas. Podemos estar rodeados de muchas personas, incluso dentro de la iglesia. Pero lo que dice en la boca de esas personas, no todas van a ser para edificación. Las personas, por su boca, pueden provocar más daño que el que tal vez esté afuera en el secreto diciéndoles a ustedes todo tipo de maldiciones. Hay personas que con un consejo les pueden hacer más daño que el que abiertamente los ataca. No sé si decir una frase o algo que se dice secularmente en el mundo, que a veces es mejor un enemigo abierto que uno encubierto. Entonces, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Sabemos a quién debemos buscar. Pues primeramente busquemos el consejo de Dios. Y si necesitamos un consejo humano, pues tenemos a personas que por su ejemplo, por su testimonio, sabemos que podemos buscar. Y en la iglesia hay muchos. Personas que saben escuchar y saben aconsejar. 7. Olvida el pasado. Isaías 43:25, Filipenses 3:13 al 14. Renueva tu mente y avanza. Vamos a acelerar un poquito porque el tiempo se pasa volando. Entonces en este punto 7 nos invita a que no nos quedemos enfocados en el pasado. La palabra misma dice que en Dios todas las cosas son nuevas. Y si la palabra lo dice es por algo. No es solo decirlo con leerlo, vamos a buscar la Biblia que dice en Dios todas las cosas son nuevas, sino hay que vivirlo. Ya lo que está atrás, atrás quedó. Y sabemos que si le entregamos todo a Dios, hoy somos nuevas criaturas. Punto 8. Sé un hacedor de la palabra. Santiago 1:22. Hay una palabra que dice no solo ser oidores, sino también ser hacedores. Oidores hay muchos. Eso sí, de oidores está llena las iglesias. Por todo lado. Eso ustedes pueden mirar un culto de esos de YouTube, esos de las grandes iglesias. Eso hasta donde él da la vista, ahí hay un montón de oidores. Pero ¿cuántas de esas personas serán hacedores? Ahí, entre ser oidor y ser hacedor, hay un largo trecho. 9. Fortalécete con la palabra diaria. Efesios 6:16 al 17. Dedica tiempo a la palabra de Dios para vencer al enemigo. La Biblia, las alabanzas que uno encuentra en YouTube, en el Spotify, en donde ustedes tengan su red de música, los espacios de ayuno, no son solamente para escucharlos los domingos de 9 de la mañana
a 11 de la mañana en la iglesia Casa de Oración, carrera quinta 253, segundo piso. Ese no es el único espacio semanal de oración que nosotros debemos tener, de búsqueda de Dios. Debe ser una búsqueda diaria, porque a través de esa búsqueda diaria se fortalece nuestro espíritu. Aquí vamos a mirar 3 ejemplos de Jesús, Pablo y Esteban. Número 1. Jesús priorizaba a las personas sobre sus necesidades físicas. Cambiaba la comida por ayudar a la gente. A Dios, pues a Jesús. Jesús fue muy cuestionado. Ustedes pueden ver en la palabra que a Jesús lo cuestionaban mucho. ¿Y por qué lo cuestionaban? Porque decían que se juntaba con la peor calaña de la gente, con la peor clase. Pero a Jesús eso no le importaba, porque lo que miraba a Jesús era el corazón, salvar a las personas. A él no le importaba lo que diga la gente. Jesús sabía que estaba cumpliendo la obra. Segundo, también dice en el primero, sobre sus necesidades físicas. Ustedes si tienen hambre, pues se comen allá su bandeja paisa, su patacón con suero, lo que quieran, su churrasco. Pero eso ya a las 6 horas, 4 o 5 horas, eso ya a uno le vuelve a dar hambre. Entonces Jesús sabía que el alimento, pues eso llena por unas horitas, pero eso pasa. Lo que importaba era la salvación. Número 2. Sacrificaba descanso y comodidad por los demás, sanaba y llevaba las cargas de otros sin excusas. Mateo 8:17 y Mateo 8:17 al 20. Jesús nos demostró con su ejemplo, él mismo siendo hijo de Dios, desde su mismo nacimiento, nos demostró el ejemplo de la humildad. ¿Quién iba a pensar que el Hijo de Dios iba a nacer en un pesebre, ahí con burros, vacas, ovejas? Desde ese mismo momento, ahí estaba la humildad. Si fuera por Jesús, ya hubiera estado allá gobernando ahí como un rey en la tierra, así con todas las de la ley. Pero no, el ejemplo que nos vino a dejar fue el de humildad, el de servicio a los demás. Ese sacrificio de descanso y comodidad no es porque la invitación de Jesús, el ejemplo hacia nosotros, haya sido el que, no, si no pasamos necesidades, no estamos en Cristo. Que entre más arruinados estemos, más cerca estamos de Cristo. Eso no es así. Porque así como hay gente pobre, bajo recursos, orgullosa, también hay gente de muchos recursos que son muy humildes y son acordes a lo que Jesús busca. Punto número 3. Siempre disponible para ayudar. Nunca se negaba a la gente. Punto número 4. Su familia eran los necesitados. Los que lo seguían eran su prioridad. Punto número 5. Amaba sin hacer acepción de personas. Atendía tanto a los ricos como a los pobres. Y punto número 6. Transformaba lo despreciado en algo valioso. Inspiraba por su amor y buscaba soluciones donde otros veían problemas. Entonces, ahí vemos cómo el ejemplo de Jesús fue el usar, el llamar a personas por las cuales muchos no daban ni un peso. Porque ¿quién era Pedro? Pedro era ahí un pescador ahí ordinario, tosco. Me imagino que el vocabulario de vulgaridad de Pedro debió haber sido extenso, pero Jesús convirtió a ese Pedro vulgar
en ese gran pescador de hombres, en esa persona que con sus discursos, con sus prédicas, podía salvar a miles en un solo sermón. Y si Jesús hizo eso con Pedro, ¿cuánto más podrá hacer con nosotros? Muchas veces uno se suele comparar con los que tienen muchos diplomas en la pared. Uno dice, uy, no es que ese pastor, ese líder, ese apóstol, vea, ha estudiado en todos los países del mundo, tiene un diploma. Uy, no, y mire, tiene carro, tiene aviones. Y uno que es al lado de una pobre cucaracha. No, delante de la presencia de Jesucristo y delante de la presencia de Dios, somos iguales. Para Dios, a Dios lo que le importa es lo que está dentro del corazón. Y Dios con esa persona que se cree lo más inferior del mundo, puede hacer cosas más grandes y más poderosas que con el más letrado, más filósofo, más inteligente del mundo. Entonces, debemos dejar que Dios obre en nosotros y no permitir que con nuestra boca, con las palabras que salen de nuestra boca, decir cosas que no son verdad o tal vez maldecirnos, porque muchas veces nosotros por los dichos de nuestra boca nos estamos echando maldiciones. 7. Pablo servía con pasión y sacrificio, consideraba todo pérdida por ganar a Cristo. Hay una palabra de Pablo en el cual ya la busco, que dice que ha sufrido de todo. Ya la busco. Bueno, no la encontré, pero la palabra dice que me han apedreado, me han echado de ciudades, he naufragado, un montón de cosas, pero para Pablo todo eso era para bendición, para gloria de Dios. Entonces, imagínense eso tan poderoso. Nosotros que hemos vivido, realmente no hemos vivido nada. A veces vivimos un cristianismo like, un cristianismo express. En esa época, decía usted que era cristiano, ahí ya tenía su tiquete allá para Roma, allá para que se pusiera a pelear con los leones y lo mataran, o lo crucificaban. Pero eso en vez de acabar con el cristianismo, mataban a un cristiano, aparecían 20 más. Entonces, es cosa seria, la verdad estamos cómodos hoy día, no sufrimos tanto como en esa época. Y el punto 8. Esteban mostró entrega hasta el final, murió alabando a Dios y perdonando a sus agresores. Esteban fue uno de los grandes apóstoles de la Biblia, después que Jesús subió a los cielos. Y entre los que estaban presenciando el martirio de Esteban, su asesinato, estaba el mismo Pablo. Pues en esa época se llamaba Saulo de Tarso. Y Esteban, ese discurso de Esteban antes de ser asesinado, apedreado, es muy poderoso, porque prácticamente es un resumen de toda la Biblia. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a morir por el Evangelio? Esa es la pregunta para que ustedes se respondan. ¿Qué estaría dispuesto a hacer usted hoy por Jesús? En Hebreos 11:38 al 40
Se dice de hombres que eran de los cuales el mundo no era digno, por su mentalidad y confianza en Dios. Dios te ha llamado a ser un ministro apasionado y esto solo será posible si Cristo gobierna tu vida. Entonces, esta escuela 4 se llama Escuela de Liderazgo. Acá ya no estamos hablando ahí de, ahí no, ahí llegaron de encuentro, ahí listo, ya. Démosles las bases cristianas y listo. No, esta escuela 4 ya es liderazgo. ¿Y qué tipo de liderazgo busca Dios? Un liderazgo apasionado. Y para eso debemos dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Eso debemos verlo como un privilegio grande que nos da Dios el ser parte de ese liderazgo. Porque ¿cuántas personas quisieran servir? Hay muchas personas que han sido llamadas, pero los escogidos son pocos. Ocurre lo mismo que en una, podría compararlo como en una competencia, por ejemplo, de Juegos Olímpicos. En la primera ronda compiten varios, decenas, cientos de atletas. Y esos cientos van a quedar decenas. Y esas decenas quedan 8 que pasan a la final. Y de esos 8 solo va a ganar uno. Pero en este caso no es que vaya a ganar solo uno la carrera de liderazgo, sino el objetivo es llegar a esa final. Llegar a esa final que si todos trabajamos juntos, será victoria para todos. Y nosotros como hoy le estamos sirviendo a Dios. Debemos dar siempre, como dice la palabra, la milla extra. Que por ejemplo, si me dan el privilegio de hacer aseo en la iglesia y llego a la iglesia ay no, ay se acabó el fabuloso, ¿ahora qué hago? Eso trapiemos con agüita y listo. Barramos ahí por el ladito, ahí el salón principal y trapiemos ahí con agüita para quitar los manchones. No, si estamos sirviendo, el buen servidor dice, no hay fabuloso, pues voy a comprar un fabuloso. Y voy a barrer todo, trapear todo, lavar el salón de los niños. Y si la cocina se me atraviesa, también la dejo reluciente. Porque siempre hay que dar la milla extra. Esa es la diferencia entre alguien que hace algo porque le toca a alguien que lo hace por convicción. Entonces, que el ejemplo de ustedes en el liderazgo sea un ejemplo de convicción, no porque les toque. Entonces, bueno, esa fue la última diapositiva. Voy a finalizar grabación.